Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Ricardo Volk, un gran crack. Tiene a Granbull a nivel 51 con alarido, triturar y abocajarro. Ese abocajarro será buenísima para todos los Pokémon de tipo acero que aparezca en el caso de Melmetal, en el caso de Dialga. Debilidades al veneno, al acero y resistente, al bicho, al siniestro, doblemente resistido por su parte Hada al dragón. Aluchi tiene 2885 DCP. En el segundo ataque solamente te cuesta 50.000 polvos estelares y 50 caramelos. Una Real Ganga para ser un Pokémon de tipo Hada que lo estás llevando hasta nivel 50. Eso sí se queda muy corto. Con esos 2885 de CP hay una enorme diferencia con el CP a los otros Pokés que llegan hasta 4000 o 4500. E inclusive hemos visto a Regigigas el día de ayer. Por si no lo has visto, te invito a verlo. A nivel 50 llega casi a 5000, superando inclusive algunas megas. En el ataque tiene 191, en la defensa tiene 123, carece un poquito por ahí en el HP, la estamina tiene 186. Garchomp tuvo todo lo posible y vuelve Dialga a que pueda bajárselo a Garchomp a ver qué es lo que puede hacer. Con lo mínimo, era enfado, lo cubrió muy bien, ya se lo termina farmeando. Va a esperar a poder lanzar aunque sea su mejor ataque, que sería el Cometa Draco. Cualquier Pokémon, o sobre todo que tenga ese bonus stab, va a ser un gran trabajo. Agárrate con el Cometa Draco, no es muy efectivo, pero le hizo tremendo daño a Metagross. Creo que se lo puede farmear. Y después tiene que drenar la energía, esa energía tiene que ser drenada. Uy, no, tremendo cambio que le hizo, que sale Melmetal con todo y el avalancha. Y esto puede ser todo para Togekiss. Uf, súper eficaz, le queda un poco de más. Dime que es poder pasado, que no es el lanzallamas, sino va a estar en una muy mala posición. Y al final lo único que tiene que hacer Granbull es farmear. Al farmear va a tener el triturar para que tenga todo para Metagross. Al triturar le puedes lanzar a Metagross, siendo un Pokémon de tipo psíquico, un ataque de tipo siniestro. Con eso le hace súper eficaz, si es que Metagross no lo tiene con su puño meteoro, que al ser un Pokémon de tipo Hada es su debilidad y al estar muy tocado es todo. Así que pues nada, termina ganando este combate, con lo mínimo lo hizo, y Granbull se lleva la capa de héroe para que pueda ganar este primer combate. En este segundo combate, Dialga versus Togekiss. Uy, puede ser toda la vida, se lo puede farmear. Quiere quitarle el primer escudo, que puede lanzarle el cabeza de hierro, que le hace súper eficaz. Creo que para mí Togekiss va a escudar, estaría en una gran posición si es que escuda, y lo hace. Puede hacer el cambio rápido y sacar a su Melmetal a que pueda resolver esto, porque ni de chiste puede sacar a Granbull, ya que lo baja demasiado rápido a punta de básicos, porque con alarido no le hace nada. Si tuviese otro mejor ataque que pueda servir, sí sé que aprende encanto, pero hay Pokémon de tipo acero que pueden hacer muchos estragos aquí. Aparte hay Pokémon de tipo dragones que no le dejan resolver el ataque que él debería tener en realidad. Granbull, al ser un perrito, no sé cómo le han puesto un Pokémon de tipo Hada, pero es Pokémon y pone Pokés así medio random al final, que he visto una manzana que es un dragón. Ya imagínense, ya puedes esperarte lo que sea. Esto puede ser tierra viva, bucle de arena, y te vas a tener que decidir. Pero igual ambos ataques son ataques de tipo tierra, así que cualquiera le hace súper efectivo. Eso fue todo. Y que venga con lo último. Zero termina farmeando, y como ya no tiene escudo, puede tener la ventaja de poder lanzar el ataque que puede hacer el Cometa Draco si es que farmea un poco de más. Ay, agárrate, sí o sí tiene que ser el Cometa Draco con todo, no es muy efectivo, le deja muy tocado y Metagross no va a poder hacer casi nada. Que le va a lanzar el ataque que necesita uno de más, y Granbull puede darse la cerecita al pastel para llevarse este combate. Hacer la que no pudo, hacer todo lo posible con toda la vida que tiene. Dime que no le lanzo, no. Puño meteoro y GG, súper eficaz, lo hubiese lanzado antes, pero ya está. Melmetal puede servir que le lanzas el ataque. Dime que ganas esto. Me hubiese gustado de que Granbull hubiese ganado el combate, pero bueno, así son las cosas. Al menos ha ganado con el Poké que no era, pero lo ha hecho, y Granbull casi estuvo apenas de ganar ese combatón si tan solo le hubiese salido la jugada que necesitaba. Tercer combate, sale Dialga versus Garchomp. Muy buena posición, empieza muy bien Elite, y ay, tiene el cola dragón, pero le hace demasiado daño básico. Lo único malo es que puede tener el bucle de arena, puede tener el tierra viva, que casi a la par llega con el enfado. Es un gran Pokémon de tipo tierra, ya de por sí sus ataques de tipo tierra lo hacen increíble. Si tan solo le hubiesen puesto garra dragón, le hubiesen dado un mejor ataque, un ataque que pueda defenderse de su propio tipo, como es en el caso de los tipo hielo, no sé, algo se le hubiese ocurrido a Niantic que pueda darle también. Pero ya es un enorme y gran Pokémon, no desmerito lo que tiene. Ahora sí, Mewtwo oscuro, dale con todo el puño fuego. Puede esperarse de que es un terremoto, así que no se va a arriesgar, porque es su segundo Poké. Como tiene dos escudos, casi todo el mundo escuda.
Este lo hace el onda mental igual es toda la vida, pero puedes darle cariñito y amor porque no te va a bajar con todo, lo deja pasar, le hubiese lanzado el terremoto, pero se lo guarda para que al final entre Granbull con los alaridos, llega uno más. Uy, sí, le ganó la prioridad, le ha lanzado uno de más, puede tener también el rayo hielo. No creo que vaya a ser otro ataque, el bola sombra no va a poder hacer mucho y le cambia rápido. Qué tremendísimo cambio de crack para lanzar el cabeza hierro. Agárrate y casi toda la vida. Y recuerde, el día de mañana vamos a tener el video, o si no más tarde, no sé, tengo que plantear este video porque estamos día sábado, estoy esperando a la Copa América, no sé qué habrá pasado, pero cuando ya estén viendo este video, pues ya habrá un nuevo campeón de la Copa América, y adicional a ello, que la otra semana podemos tener pases para el Go Fest. Les voy adelantando eso, vamos a tener los videos que van a venir para la remix, y al igual con los mejores equipos y pokés que te puedan servir, o equipos conformados que te van a ayudar específicos, porque todos van a ser de rango leyenda para que puedas experimentar con ellos. No hay equipo perfecto, pero te va a ayudar en esa remix. Lo que hizo siendo súper eficaz este Shiny, y para mí, si tiene más de 4000 es porque eres, uy no, sí, con más de 4000 nivel 50, tremendo lo que hace. Granbull está muy bueno, a pesar de que tiene SCP, si tuviese un poco de más, créeme que le haría muy bien. Cambia rápido para que le pueda lanzar el Fuerza Bruta, dime que era el Fuerza Bruta, era el Fuerza Bruta, no es muy efectivo, y se lo puede bajar a menos que le pueda lanzar, ay, acá agárrate. Bueno, está nerfeado, en la avalancha no te va a doler, puedes dejarlo pasar. Es un cuartito nomás que te ha hecho un poco de daño. Puedes lanzarle triturar. Ah, ahora sí ya te ganó el CMP. No. Escudar, lanzarle triturar. No tienes más. Y después lanzarle la bocajarro. Con eso lo condecoras a que pueda utilizar su doble escudo. Dependiendo si es que el primero lo escuda. El primero lo escuda. Ya lánzale a bocajarro. Ahora sí, con todo. Dale, que no soy yo. Con la silla. Da clase los jueves, no cobra mucho. ¡Hala, qué fuerte! Le ha quitado casi todo. ¡Uy, qué fuertototote! Nunca había visto algo tan fuerte. A ver, además con el cola dragón que le lance la avalancha. Ojo que ha lanzado la fuerza bruta. Bueno, quiere nerfearse para que pueda, con el mejor ataque que tiene, o si no con los bucles, puede bajárselo mucho más rápido. Y aparte el fuerza bruta es el mejor ataque que tiene. La avalancha no le iba a hacer nada, pero es mejor que se nerfee mucho más rápido y que no siga farmeando, porque si siga farmeando va a estar en una muy mala posición. Es lo único que le queda, es lo único que necesita lanzar, es lo único que va a necesitar para librarse de esto. Enfado no es muy efectivo. Para mí que no le he dado todo, porque si le hubiera dado todo hubiese sido diferente la cosa, no sé. Es lo que yo pienso. ¡Ay, excelente fuerza bruta! Uy, lo ha dejado muy tocado a Garchomp. Ya bueno, termina farmeándoselo para mí, que ha farmeado doble. Y tiene un escudo, y el rival también tiene un escudo. Así que sale de algo y le cambian rápido, y también le cambia. ¡Ay, no llegó! No pudo hacer más, no pudo hacer nada. Y lo único que tiene que hacer es Dialga hacer todo, que pueda venir, que pueda irse, que pueda darle adelante y atrás. No le dio. Ay, agárrate con el escudo. El surf va a hacer mucho daño. Y ponte que hubiese tenido otro ataque como el Betija. Bueno, no había llegado muy rápido, pero ustedes ya me entienden. Lánzale el cometa, lánzale. Llegaste con lo mínimo. Ahora, si Garchomp no tiene el ataque, ya ganó. Si es que lo tiene, GG's, porque no va a poder hacer nada. Le lanza uno, entró el básico encima. Todo va a depender si es su mejor ataque, no es. Y ya terremoto, ya se acabó, súper eficaz. Termina ganando el combate por un píxel de vida. En el último, tenemos que tiene cola dragón, y están especificando que Delete va increíble. Esto puede ser la mitad de la vida para Granbull. Se me lengua la traba. Para Groudon, y le cambian rápido. Pero ese es un arma de doble fila al haber cambiado, porque Groudon al final termina haciendo daño a su Dialga y termina haciéndole daño a su Melmetal. Y como tiene un escudo, pues es necesario utilizarlo, a menos que le pueda lanzar uno de más. Estaría increíble. Dime que puede llegar uno más. Dime que la va a hacer. Lo tiene preparado. Lo tiene lindísimo. Termina con todo y sale Garchomp. No, dime que puedes ganar este combate. Doble tierra. Esto es increíble. Ahora tiene la doble debilidad que tenía. Fue muy counter. Y que utilice su último escudo con el cabeza de hierro, cosa que lo puede dejar pasar porque igual es un cuartito de vida, no creo que le haga de más. Y utiliza el escudo, cambia rápido a Granbull y no, ¡ojo! Tiene a Mewtwo, cambió a su debilidad, pero Mewtwo igual con un onda mental, pa' tu casa, le dice, súper eficaz, mitad de vida, 2, no, y eso lo tiene con coins y con confusiones, y llegó primero.
Le gana el CMP. Hubiese esperado un poco de más. No, onda mental ya es toda la vida con ese cuartito que le quedaba. Y sí o sí necesita sacarlo. No tiene mucho más. Va a tener que drenar la energía, pero esperó el Time Clock por si acaso para cambiar a Dialga después. Ah, farmé un poco de más. No, no. Si esto es onda certera, chico. Ay, dime que no puede ser onda certera, porque al final no ha lanzado casi todo. Onda mental no es muy efectivo. Sigue farmeando, sigue, ya tienes una avalancha y puedes hacerle fuerza bruta a Garchomp y con eso llevarte el combate. Dime que sí. Oye, ha sido casi doble hard countereado porque tenía 2 tierras y le lanza el ataque que necesitaba. Muy bueno por ahí, muy bueno. Fuerza bruta, le falta uno más y cambia rápido como los campeones a Dialga como sacrificio. Y esa fuerza bruta ahora sí va a pegar si es que lo tenía al menos con uno. El que llega primero gana, el primero que llega gana. ¡No! No puede ser un 3-2, no. ¡Ay, no! Era bucle de arena super eficaz. Lo nerfea en la defensa y el fuerza bruta hace que pueda llevarse el 4-1. Buenísimo, buenísimo lo que he hecho. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video de hoy. No sé si el video momentáneo y que más traigo más tarde, ay, se me lengua otra vez. Que más tarde les traigo otro, no lo sé, o puede ser mañana. Así que no les digo nada, ya van a saber todo eso en mis redes sociales. Pues hasta aquí el video momentáneo de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!